Nosotros, en este canal, hemos sido los primeros en denunciar de alguna u otra manera los abusos que se cometen por parte del clero. Los abusos que el clero comete, ya sea en el poder, ya sea en lo espiritual e incluso en lo físico. Pero también reconocemos que existen en nuestro tiempo, en nuestra iglesia, buenos, santos, guerreros sacerdotes. El día de hoy traemos una noticia muy impactante. Un tribunal español revoca y absuelve a un sacerdote por no encontrar los elementos adecuados para la sentencia que ya le habían dado. De ser comprobada esta noticia, podemos empezar a sospechar de que a muchos sacerdotes les han arruinado la vida por dos cosas. Una, porque los medios de comunicación quieren acabar con el sacerdocio y no aprovechan, no desperdician la oportunidad. Dos, porque sus obispos no se toman el tiempo para poder analizar bajo lupa cualquier situación o estas situaciones y claro, darle al sacerdote su castigo si es culpable, pero también defenderlo si es inocente. Esto lo vamos a ver en este tema a continuación. Querido hermano en Cristo, cuando la Iglesia Católica nos enteramos de un abuso, de un caso de abusos por parte del clero, quiero que sepas que toda la Iglesia sufre, nos duele, nos lastima a todos los católicos, nos da tristeza, nos hiere a nosotros también como pueblo de Dios. Independientemente de donde esté el sacerdote, si es en España, si es en Francia, si es en México, Estados Unidos, África, donde sea. Hemos denunciado también el caso de los abusadores. Uno de los que abusó en serie fue el padre Rubni, sacerdote jesuita, protegido por el Papa, que goza de pleno poder y de libertad. Sin embargo, también hemos denunciado que hay muchos casos donde se han acusado a sacerdotes falsamente. Y como yo lo he dicho en otros videos, a los sacerdotes nosotros los vamos a juzgar. Les pediremos cuenta a nosotros porque somos el pueblo de Dios. En este caso, basado en esa noticia que te voy a mostrar a continuación, en este capilla, en este templo, en ese templo, tenemos informes y son drásticamente terribles porque es el mismo tribunal, fíjate bien lo que dice aquí el artículo, revoca la sentencia del cura de Toledo, que fue condenado y vapulado por los medios a 7 años de cárcel por supuestos abusos. El mismo Tribunal Federal, las leyes federales, revocan la sentencia. No es un tribunal eclesiástico, no, son las leyes federales las que de alguna otra manera revocan la sentencia porque no tienen elementos principales para poder condenar al sacerdote, ¿no? Es verdad que hay muchos sacerdotes que salen con la suya como James Martin, obvio, pero también es cierto que hay mucho sacerdote inocente. ¿Qué pasa? La pregunta es esta. ¿Qué pasa cuando un sacerdote es inocente y cualquiera lo inculpa? Mira que se han visto casos el día de hoy. Por ejemplo, el obispo de Canadá, si no recuerdo uno de ellos era el carnal Ouellet, también fue denunciado por hace 40 años alguien sintió mal y lo denunciaron. A una mujer la tocó como si hubiese sido inapropiado y lo acusaron, ¿no? Bueno, pues a muchos también, si alguien no te quiere, si te ven mal, fraguan un posible delito contra ti de hace 5 o 10 años y el escándalo no te lo acabas. Los medios te culpan y sobre todo ya tu vida como sacerdote no vuelve a ser la misma. Te arruinan literalmente la vida. Vamos a ver lo que pasó con este sacerdote, mi querido hermano en Cristo, y te lo muestro a continuación. Según publicó El País, un diario español, la víctima presentó una denuncia en el Vaticano
para que investigue tanto las negligencias como el posible encubrimiento del caso por parte de la Arquidiócesis de Toledo. Pero ahora el caso acaba de dar un nuevo giro importante. ¿Por qué? Porque el Tribunal de las Leyes Justicia Humana ha estimado el recurso de la apelación interpuesto por el sacerdote y ha absuelto por considerar y le ha absuelto por considerar que durante la fase de instrucción se le privó de manera injustificada de herramientas a las que tenía derecho para defenderse. De confirmarte este sentido, de confirmarse esta sentencia, estaríamos de nuevo ante otra denuncia falsa que habría arruinado la vida de un sacerdote. Una denuncia falsa que le había arruinado para siempre la vida a este sacerdote. La defensa del sacerdote durante el juicio, el sacerdote negó todos los hechos e insistió en que el menor que lo denunció era una persona problemática que buscó su apoyo al sufrir acoso por parte de sus compañeros en el Seminario Menor de Toledo, en el que él estudiaba. Era un ex seminarista. Durante su declaración alegó que la víctima tenía un comportamiento extraño, cerrado, egocentrista, lo que le generaba rechazo de los otros. Quería destacar sobre los demás, afirmaba el sacerdote. El acusado que negó en todo momento que cometiera cualquier tipo de abusos, aseguró que el niño lo acosaba, aprovechándose de su paciencia y que incluso llegó a visitarlo en su casa, en un pueblo que está a 70 kilómetros por sus instancias, ya que eran cumpleaños. Afirmó que en un principio él creía que el niño lo apreciaba bien, pero resulta que después se convirtió en todo lo contrario. Él fue apartado por el arzobispo de Toledo. Cuando salió la condena condonatoria contra el sacerdote acusado, la arquidiócesis de Toledo sacó una nota señalando que desde la recepción de las noticias indirectas sobre esta acusación, se efectúan los trámites prescritos por la ley vigente para indagar su veriso- ver- verosimilitud. Y también apuntan a que la misma justicia sobresalió en cuanto a ocasiones de su causa y que en ningún momento el denunciante se ha dirigido a la autoridad eclesiástica diocesana para presentar acusaciones formales en sede canónica contra el sacerdote en cuestión. Con todo el procedimiento canónico en estos momentos está bajo supervisión del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y aún no ha llegado a concluirse. Por respeto al tiempo de los tribunales, el sacerdote está en situación de apartamiento del Ministerio Público desde que el tribunal estimó conveniente abrir juicio oral contra la persona. Se leía en el comunicado de la misma arquidiócesis de Toledo. En este sentido, la arquidiócesis que pastorea Monseñor Cerro Chávez manifestó su solidaridad con la víctima y su entorno, y quedamos a la espera de la resolución final de la justicia para actuar en consecuencia. De igual modo, agregó que esperaba la resolución del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Reiteramos nuestra disposición a escuchar a la víctima, a ver su dolor y peticiones. Entre otras, sigue adelante el procedimiento de esclarecimiento canónico y el apartamiento del Ministerio Público del sacerdote acusado, concluyó así la nota de la misma diócesis. Los medios de comunicación, como también ya lo hemos dicho, se encargaron de poner en mal al sacerdote. Uno de ellos fue, por ejemplo, Religión Digital, que de confirmarse la sentencia absuelta debería pedirle perdón al sacerdote, porque le puso incluso sobrenombres. El director de ese medio le puso sobrenombres, lo acusó. El director se llama José Manuel Vidal. Trató de ridiculizar varias veces al sacerdote y también ridiculizar al obispo. También trató de ridiculizar a la víctima diciendo que el sacerdote se quería defender a toda costa de sus abusos.
Presionó incluso al Vaticano para que iniciara un proceso canónico contra ese sacerdote y lo quitaran para siempre. Por si fuera poco, Vidal también defendió que el comunicado de la Arquidiócesis de Toledo revictimiza al menor abusado y acusa al arzobispo de esa misma diócesis y al obispo auxiliar de mentir, ¿no? Según el medio de comunicación. Tras tener en la portada durante varios días consecutivos el asunto, Vidal, que es el director, sigue vapuleando al cura en los medios, sacando información, por ejemplo, de él y de su familia. Tampoco dudó en pedir la intervención del Vaticano, como lo dije, para que lo apartara del ministerio. Ahora, tras este ataque, Religión Digital escondió la noticia de la revocación de la condena. Parece que esto no le importa mostrarlo. Son muchos los medios que abusan de esto y sobre todo saben que es carne de cañón. Contactando por este medio al arzobispo de Toledo, él ha rechazado valorar esta noticia. La arquidiócesis argumenta que el arzobispo no tiene por costumbre comentar las sentencias judiciales, a pesar de que eh, si sacaron un comunicado cuando salió la primera sentencia condenatoria, el obispo no está acostumbrado a opinar de esto, sobre esto todavía. El escándalo es tremendo. Imagínate aquí, un sacerdote es condenado, un sacerdote es acusado, lo castigan, lo acusan de una posible abuso. El sacerdote es condenado por 7 años, pero después los tribunales mismos dicen es que no hay elementos y se le privó incluso de la oportunidad de defenderse. ¿Qué hace el sacerdote? Ya le arruinaron su vida, ya se la arruinaron, ya. Los medios de comunicación se encargan de arruinarle la vida al sacerdote y ya no tiene. ¿Tú te imaginas lo difícil que es para él salir a la calle con la frente en alto cuando los medios están en tu contra, cuando la opinión está en tu contra? Aparentemente era de un ex seminarista el que supuestamente él abusó de ese ex seminarista y la verdad es terrible. Terrible, terrible, terrible porque están mostrando información que si es cierta, de acuerdo, pero si no es cierta, vemos, por ejemplo, también la conducta servil de los obispos, de otros mandos también de la Iglesia Católica, cardenales, y vemos un abandono total cuando el clero es acusado y sin ser cierto, prefieren mejor dejarlo a su suerte. Hay veces que prefieren incluso castigar a su víctima. A ver, hay veces que prefieren mejor castigar al sacerdote que llevar la contraria con la víctima, aunque el sacerdote tenga la razón. El sacerdote puede decir yo no cometí ningún abuso, pero los obispos, por no enfrentarse a los medios, por no enfrentarse a la opinión pública, al chisme, a los periódicos y eso, mejor le echa la culpa al sacerdote y le da la razón a las víctimas. Eso es lo que está pasando aquí. De ser comprobado todo esto y de ser verídico todo eso que están diciendo, el sacerdote le arruinaron su vida. Y la pregunta es, ¿quién los defiende a ellos? ¿Quién los protege a ellos? ¿Quién los defiende? ¿Quién los ayuda? ¿Y por qué el sector modernista no? ¿Por qué ellos no? Han mencionado de los abusos que cometen, por ejemplo, los sacerdotes que son de Sodoma y Gomorra, o del sector que quiere las bodas de lobbies. No, eso no se menciona. Solo hay estos otros sacerdotes que se defienden y viene otra persona y dice, ¿sabes qué? ¿Te arruino la vida? Sí, porque quiero, nada más digo esto y te arruiné la vida. ¿Te imaginas el daño que hacen? Yo creo e insisto que las diócesis deben tener más cuidado con esto, sobre todo proteger mucho al sacerdote, protegerlo demasiado, porque la verdad es el eslabón más débil de la cadena de los ministros de la iglesia. Sin ellos no podremos hacer nada. Hay sacerdotes que tienen toda la culpa y andan libres como James Martin, y como Rubney. Hay otros que son condenados injustamente. Él fue uno, este fue otro, y créemelo, hay muchos más. Oremos por los sacerdotes y sobre todo aprendamos a defenderlos y discernir
para llegar al fondo si es una acusación falsa o una acusación verdadera.